Escriben que vamos a orar por la hermana Tania. Parece que se complicó ahí de salud la hermana. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a presentar la palabra del Señor de una vez. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana queremos pedirte y suplicarte por la salud de nuestra hermana Tania, Señor. Oramos para que todo estorbo en su salud y lo que tú has ministrado hoy, Señor, sea en su cuerpo, en su salud, en el nombre de Jesús, en su alma, en su espíritu. Rogamos para que esa bendición tuya, aunque no haya estado aquí presente, Señor, pueda ministrarla a ella allá donde está. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, que seas tú ahí manifestándote en la salud de nuestra hermana. En el nombre de Jesús, y cada necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor, necesitamos que tú intervengas. Solo tú puedes, Señor, hacer lo que nosotros no podemos hacer. Tú lo puedes hacer. Lo que para el hombre es imposible, para ti todo es posible. En el nombre de Jesús te damos gracias desde ya porque tú estás obrando. Ponemos también en tus manos este tiempo de palabra. Que seas tú, Señor, obrando, hablando, escribiendo en nuestros corazones. Nos declaramos necesitados de ti. Nos declaramos, Señor, incompetentes si tú no estás con nosotros. Así es que rogamos que esa habilitación del Espíritu Santo venga. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, amados, de que hay cosas que no suceden a nosotros, hermano, y que de repente no sabemos. No las conocemos, no las ignoramos, hermano, y que son importantes de alguna manera que sucedan. Yo le ponía un ejemplo en estas últimas reuniones que hemos tenido. Yo le ponía un ejemplo que nosotros, hermano, tenemos dentro de nuestro cuerpo, tenemos órganos en nuestro cuerpo que hacen una función específica en nuestro cuerpo, pero que nosotros la desconocemos, no sabemos. Tal vez ahí solo los médicos es que saben qué es cada hermano, cada órgano del cuerpo. Ellos saben qué función tiene. Pero bueno, por lo menos, no sé usted si se ha estudiado el cuerpo humano, pero por lo menos yo, hermano, yo camino, yo como, yo duermo y desarrollo toda mi vida. Pero al final yo no sé qué es lo que hace que mi cuerpo descanse, por ejemplo, que duerma, no sé qué área del cuerpo ahí trabaja. Y así hay un montón de cosas, hermano. El otro día estaba escuchando a un médico que estaba dando unas explicaciones y él estaba explicando que cómo es el proceso del cuerpo cuando uno toma agua y que hay un órgano del cuerpo que la distribuye, pues este para acá, este para allá, y lo que no, pues sale. Y entonces, y uno dice, ¿y yo qué sé de eso? Sin embargo, porque yo no lo sepa, mi cuerpo no deja de funcionar. Porque yo lo ignore, mi cuerpo no deja de funcionar. Sí, yo lo ignoro, pero mi cuerpo, él funciona siempre. En lo espiritual. Así sucede, hermano. Nosotros creemos que todo está así porque así es. No, hombre, en lo espiritual hay un mover espiritual. Hay un mover espiritual que nosotros lo desconocemos, que nosotros no sabemos qué es. Sin embargo, el Señor en su misericordia tiene funcionando todo eso en lo espiritual para que nosotros no muramos en lo espiritual. Así como el cuerpo humano, hermano, también así nuestro espíritu, hay un mover espiritual. El Señor tiene ángeles ministradores, dice la Biblia, para aquellos que van a heredar la salvación. Y nosotros, ¿cuándo nos hemos visto? Por lo menos yo no he visto ángeles ahí, hermano, ministrándome así, literalmente no lo he visto, pero ahí están. Porque yo no los haya visto, no quiere decir que no están. Ahí están, solo que no lo sabemos. Y entonces, mire, hermano, a lo que quiero llegar es que, entonces, eso nos hace a veces, y casi siempre, como desconocemos todas esas cosas, eso nos hace a veces ser como imprudentes, desobedientes.
Mire, vuelvo al cuerpo humano. Por ejemplo, una persona que fuma sabe que le está haciendo un daño a un órgano muy importante. Pero a veces, como se desconoce cuánto es el daño, se hace. No le importa. Porque a veces no tenemos conciencia de lo que en realidad está causando ese humo en los pulmones. Entonces por eso fuma y se agarra un cigarro y otro y le da, hermano. ¿Pero por qué? Porque no está consciente realmente al 100% de lo que está pasando. Entonces a veces nosotros en lo espiritual hacemos cosas que podemos estar dañando, hermano, el funcionamiento espiritual y no lo sabemos. Como no lo sabemos, lo seguimos haciendo. Por eso es importante, hermano. Mire, hay cuánto que decir en la Biblia de esto. Que es mejor, hermano, que el Señor se nos presente y nos diga: no hagas eso, hombre. O mira, estás equivocado ahí en esas cosas que estás haciendo. No las sigas haciendo. Y que cuando el Señor se presenta, hermano, nos hace a nosotros caer en razón también. Yo creo que todos necesitamos eso. No hay nadie que se escape de eso, hermano. Todos necesitamos que el Señor se nos revele, que el Señor se nos presente y nos haga saber cosas que no sabía. Mire, todavía le quiero dar un ejemplo más. Job escribía ahí en su libro, en el capítulo 42, él escribía ahí en el verso 3 y él decía: yo he hablado, y mire qué cosas estas, hermano. Yo he dicho cosas. Sí, con mi boca yo las he expresado. Yo he dicho cosas que son demasiado maravillosas y que yo no las sabía. Entonces, a veces aquí, hermano, nosotros, y yo, mire, quiero aclarar algo. No es que está mal, hermano, que nosotros expresemos cosas que a veces no la entendemos, y la gran mayoría de lo espiritual no lo entendemos. De veras, así esa es nuestra realidad. La gran mayoría de las cosas espirituales no las entendemos, las hacemos en fe, hermano, y eso es bueno, eso le agrada al Señor. Pero es mejor conocerlas. Es mejor conocerlas, es mejor saberlas. Pero vaya, yo le decía aquí una vez, hace unos meses, no sé si meses o semanas, nosotros cantamos aleluya, aleluya, aleluya. Pero esa es una palabra, hermano, tan sublime que a veces la hablamos y no la conocemos, no la sabemos en su totalidad. Entonces Job decía eso. Hay palabras que son demasiado maravillosas. No sé si lo ponen aquí, Job 42:3 o 42:2. Hay palabras que son demasiado maravillosas que yo no las sabía, dice. Yo las decía, pero no las sabía. Yo las hablaba, pero no las sabía. Entonces él cuando por aquí está, sé que tú lo puedes, así te pregunto, vamos a ver. Soy yo y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada. Es que eso me llama la atención, mire, hermano. Hablaba, o sea, sí hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Él dice, yo las hablaba, pero yo no sabía en realidad qué significaba esto. Entonces, mire, amado, yo quiero hablarle esta mañana de algo que hablamos todos. Yo quiero hablarle esta mañana de algo que yo creo que todos hablamos de eso. Pero la idea, no será, hermano, que estamos como Job. Porque ¿cuántos no hablamos del sacrificio de Cristo? Vamos a ver, ¿cuántos saben que Cristo murió en una cruz? Levante la mano, ¿cuántos saben? Mire, todos sabemos. Todos sabemos, hermano. Y mire, vaya, míreme a mí, predico de esto y a veces no sé qué es. Puedo estar parado aquí predicando el sacrificio de Cristo, pero no lo conozco, no sé qué es. Tengo la información, la he leído,
He escuchado acerca de eso. He estudiado de eso. Esa es otra cosa, hermano. Esa es otra cosa. Pero necesitamos que el Señor nos revele personalmente su sacrificio. Todo, hermano, todos saben que Cristo murió en una cruz. Yo digo que todo el mundo, hermano, el que no sabe es porque no quiere. O sea, no es porque no sepa, sino porque quiere negarlo, pues, de alguna manera quiere negarlo. Pero yo creo que todo el mundo sabe que Cristo murió en una cruz. Pero hermano, eso es diferente a poder saberlo en su interior y conocerlo y recibir la revelación. Eso es diferente. Y eso es lo que yo quiero, hermano, ministrar, porque mire, por ejemplo, en Efesios 3:8 dice, le voy a leer una versión antigua. Decía Pablo: a mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Verso 9 dice: y de enseñar con claridad. Oiga esto: de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Hay un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, y ese misterio Pablo lo explica en el primer libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el cual dice, hermano: e indiscutiblemente grande es el misterio. En Efesios 3:9 dice: yo necesito enseñar con claridad acerca de un misterio que estuvo escondido. Mire, vamos a ver. Pablo está hablando y dice: miren hermanos amados, a mí, al más pequeño, se me dio la gracia de poder enseñar acerca de un misterio que ha estado oculto por mucho tiempo, pero que ahora se ha manifestado. A mí se me dio la gracia de enseñar eso, dice Pablo. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Para respuesta de eso, entonces hay que leer, hermano, lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí viene el misterio, mire. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio. Ese es el misterio, hermano, que el Hijo de Dios se desprendió desde lo más alto para venir a lo más bajo, padecer aquí, ir a una cruz, morir, ir a las partes más bajas, ya lo vamos a ver, hermano, y luego ser exaltado a lo más alto. Mire, hermano, ese es el evangelio. Ese es el misterio escondido. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de estas cosas, hermano? Y realmente, perdóneme usted si lo estoy juzgando mal, pero el primero que se va aquí soy yo. ¿Cuántas veces hemos hablado de este misterio sin realmente saber lo que estamos hablando, lo que le pasaba a Job? Porque mire ese versículo, tal vez lo ponen otra vez. Mire ese versículo, dice que es, hermano, es indiscutible, o sea, no hay discusión que ese misterio es un misterio grande. Es algo, hermano, espectacular. Entonces, mire, amado, pidámosle al Señor que cada día nos revele ese sacrificio. Porque al final fue un sacrificio, pero que cuando lo estudiamos, y así le puse al tema, los sacrificios del Cristo, no solo fue un sacrificio el que él hizo. Un sacrificio como un todo, hermano, como un todo, un sacrificio como un todo. Pero dentro de ese sacrificio hay muchos sacrificios que el Señor hizo. Hay muchos sacrificios que Cristo hizo. Cuando le digo el Cristo, hermano, es el ungido de Dios, al que esperó Moisés, al que esperó Abraham, al que esperaron todos los héroes de la fe. Mire, Hebreos 11 está lleno de unos nombres ahí de hombres de la fe, hombres héroes de la fe. Pero ¿por qué fueron héroes de la fe? No es porque fueron grandes, hermanos. Mire, no fue, déjeme decirle esto, no fue realmente por lo que hicieron con su cuerpo,
¿Sabe por qué fueron héroes de la fe? Porque ellos descubrieron ese misterio cuando no se había revelado todavía. Ellos entendieron que iba a venir un Salvador y que iba a venir a hacer un sacrificio por la humanidad sin haberse manifestado. Ellos vieron eso, hermano. Solo que ellos lo vieron como algo a futuro. Ahora nosotros tenemos que verlo como algo pasado. Ese sacrificio bendito de Cristo en la cruz y todo lo demás. Entonces, qué importante es, hermano, porque eso nos convierte en héroes de la fe. Entonces, el recibir esa revelación de cuál es el sacrificio de Cristo, qué hizo Cristo, entonces, hermano, nos convierte en héroes de la fe. Y realmente, hermano, realmente, mire, con toda categoría y con toda seguridad se lo digo, todo aquel que ha disgustado el sacrificio de Cristo como es, jamás de los jamases se va a volver atrás. Y el que lo hace se vuelve en un apóstata, porque lo hace voluntario. Una cosa es fallarle al Señor cuando no conocemos las cosas, y otra cosa es fallarle al Señor cuando conocemos las cosas, hermano. Cuando sabemos lo que estamos haciendo. Una cosa es fallarle al Señor por ignorancia, hermano. No sabemos si le fallamos. El Señor dice que la ignorancia la toma por alto, hermano. Pero fallarle al Señor después de haber disfrutado algunas cosas, eso tiene su... Ahí en Hebreos 6 nos hablan un poquito de eso, pero mire, no quiero irme por ahí. Yo quiero que descifremos un poquito ese sacrificio bendito. Filipenses 2:5. Y mire, insisto con esto, hermano. Así como Pablo decía, me ha dado la gracia de enseñar ese misterio. Yo quiero con la ayuda del Señor poder presentárselo a ustedes de esta manera, lo más sencillo que se pueda. Pero ¿sabe qué? La revelación solo la da el Señor, hermano. La revelación de qué es ese bendito sacrificio solo la da el Señor. Pero es bueno tener la información, porque esa información después puede convertirse. Mira, así como el agua fue convertido en vino, toda la información de la Biblia que nosotros tenemos después puede convertirse en una revelación. Y eso es cuando el agua se convierte en vino. Entonces es bueno tener agua. Es bueno tener la información, no es malo, es bueno tener la información, porque puede suceder hoy o después un milagro, que esa agua, que es la palabra, se convierta en vino, y esa es cuando es la revelación pura a nosotros, a nuestra vida. Dice ahí en Filipenses 2:5, haya pues en nosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vuelvo a leer esto, hermano. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó asimismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí vamos 4, obedeciéndose, o dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 5, y después viene la exaltación. Pero tal vez lo dejamos ahí. Pero mire, hermano, yo lo subrayé ahí en amarillo. Todos estos fueron sacrificios, hermano. Todos estos fueron descensos que tuvo nuestro Señor Jesucristo antes de ser Jesucristo. Ahí era el verbo. Entonces primero se despojó, después se hizo un siervo, hermano, después un hombre, después hubo humillación y después hubo muerte. Mire, por eso le digo, a veces lo miramos como un solo sacrificio, pero en realidad son muchos los sacrificios que nuestro Señor Jesucristo hizo. Hermano, mire, que Él se haya despojado de su divinidad, ese es un sacrificio. Si cuando a nosotros nos piden algo de valor, no lo damos, hermano,
Tal vez usted compró su celular que había trabajado mucho tiempo por él y ahora que lo tiene alguien se lo dice, regálamelo. No se lo dan. Entonces el Señor se despojó de su deidad. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Dejó de ser Dios para convertirse en un humano. Pero dejó de ser Dios. Eso se escucha así suavecito, hermano, pero mire, dejó su deidad, dejó su divinidad. Se despojó de su deidad, de su divinidad, se despojó, se la quitó y dijo, pues yo me voy a hacer como uno de ellos. Entonces lo primero que el Señor, el primer sacrificio que yo puedo ver en la Biblia, hermano, es que Él se despojó. Por eso en Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Oiga esto, usted sabe que en el Antiguo Testamento, para poder cubrir los pecados, no quitarlos, para poder cubrir las faltas, ellos hacían sacrificio de animalitos, hermano, y llevaban a la ofrenda al sacerdote para que el sacerdote la presentara al Señor, y ahí eran cubiertos sus pecados. Pero él dice, pero miren lo que dice ahí, eso no quitan los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él, de lo que estábamos leyendo ahorita en Filipenses 2, él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero mire esto, pero me preparaste un cuerpo. O sea, hermano, eso hay que entenderlo. Aunque Jesús es Dios, Él no vino como Dios aquí a la tierra. Aunque Jesús es Dios, Él no vino como Dios aquí a la tierra. Déjeme explicarle esto un poquito, porque hay cosas que hay que explicarlas bien, hermano. Yo no estoy diciendo, por favor, nadie vaya a entender, yo no estoy diciendo que Jesús no es Dios. Por favor, hermano, por favor, no es ese el mensaje. Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero Él no vino como Dios. Mire, mejor, tal vez me voy a esforzar un poquito en explicar esto, hermano. Ahí dice, un cuerpo es preparado para mí. ¿Sabe que Él dejó su cuerpo de deidad y se metió en un cuerpo humano? O sea, que es que el Espíritu de Jesús habitó en un cuerpo humano. El Espíritu de Jesús salió de un cuerpo divino, del cuerpo de deidad, y entonces fue puesto en un cuerpo humano. Entonces, Él era Dios, o Él es Dios, sí, pero en lo que estuvo aquí en la tierra, estuvo en un cuerpo humano. Entonces, Él dejó su deidad. Eso fue un sacrificio, hermano. Dice, un cuerpo has preparado para mí. Y cuando seguimos leyendo dice, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este fue un diálogo allá arriba, hermano. Dice el verso 8, habiendo dicho arriba, allá fue un diálogo entre el Padre y el Hijo. Padre, sacrificios y ofrendas y holocaustos por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que ofrecen según la ley. Luego dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces, amados, lo primero que sucede, el primer sacrificio es que se despojó. Después dice, ya leíamos, vamos a llevar el orden que está en Filipenses. Después dice que Él se hizo siervo. Ese es otro descenso, hermano. Ese es otro descenso. Ahora me voy a convertir en un siervo. Ya no voy a estar allá que me sirvan, no, ahora yo voy a servir. Por eso Él dice, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Se convirtió en un siervo. Hermano, es que tal vez los ejemplos naturales nos sirven para poder explicar un poquito esto. Es como que un rey tenga a su hijo en su casa, ahí en su reinado, en su trono, el heredero, póngale pues, aquí está el heredero, este es el que va a heredar mi trono, aquí está mi hijo. Pero de repente se dijo, papá, no quiero estas vestiduras. Se las quita y dice, yo me voy a poner las vestiduras de los que están sirviendo ahí, papá. Pero hijo, ¿cómo? Si tú eres el rey, tú eres el que se va a sentar en mi trono, ¿cómo te vas a poner las vestiduras? Yo quiero servir, Señor. Es un descenso, hermano. Es un sacrificio.
Fíjese que donde podemos ver un poquito más claro esto está en Lucas 15:21. Leamos Lucas 15:21. Mire, el hijo le dijo: Padre, ahí está el padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus siervos: pronto traedme la mejor ropa, el vestido, y ponerle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Entonces, ahí está bonito, así dejémoslo. Mire, allí en esa historia hay padre, hijo y siervos. Hay tres posiciones ahí: padre, hijo y siervo. Eso es todo lo que quiero sacar de aquí, hermano. Las tres posiciones que usted puede ver ahí: padre, hijo, siervo. Entonces el Señor dejó la posición de hijo para ser un siervo. El Señor le dijo al padre: Padre, permíteme ser siervo, no quiero ser hijo por los momentos, permíteme ser siervo. Ese es otro sacrificio, hermano. Por eso le digo, a veces el sacrificio, creemos que el sacrificio de Cristo solo fue en la cruz. Sí, sí, claro que sí, pero no fue todo, no solo fue eso. Primero se despojó de su deidad, después dejó la posición de hijo para ser siervo. Pero lo que me llama la atención es que un siervo puede serlo en una esfera celestial. Por ejemplo, en Hebreos 1 dice la Biblia, hermano, que los ángeles son espíritus al servicio de los que van a heredar la salvación. Hay ángeles servidores. Entonces, todavía yo empiezo a investigar un poquito más la Biblia y él dice que después de ser siervo, tomó forma de hombre. Ese es otro descenso. Ese es otro descenso, hermano. Porque allá en Filipenses, si lo leyó conmigo, dice hermano que él tomó forma de hombre. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Mire, las mismas debilidades que sentimos nosotros las sintió nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando, hermano, cuando andamos así como que muy sofocados, hermano, y qué calor, y qué esto, hermano, y lo otro, y el trajín, eso mismo sintió nuestro Señor. Él vivió en un cuerpo así. Entonces en Hebreos 4:15 dice: porque tenemos un sumo sacerdote, oiga esto, tenemos un sumo sacerdote incapaz de no compadecerse de nuestras debilidades, sino, perdón, voy a leerlo bien, hermano, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Eso es que Jesús habitó en esta naturaleza humana llena de achaques, hermano. Se metió en un cuerpo lleno de achaques, hermano. Entonces, mire, el otro descenso es que él tomó un cuerpo de debilidad. Oh, hermano, no se va a ofender conmigo, no se va a enojar conmigo por lo que voy a decir, espero que no, pero es que quiero ponerlo bien claro esto, hermano. Es como que a nosotros nos dijeran que vamos a tomar un cuerpo de cucaracha. ¿Qué quisiéramos nosotros, hermano? Que y se terminó. Y tan queridas que son las cucarachas, ¿va? Perdóneme el ejemplo, pero es como que a nosotros, Melvin, te voy a sacar de ese cuerpo y te voy a meter en un cuerpo, vas a ser cucaracha por un tiempo. Hermano, le dieron un cuerpo de debilidad. Y él, mire qué lindo, y él, tengo que hacer eso para obedecerte, papá. Sí, está bien, papá. Me voy a meter en un cuerpo de humillación. Otro sacrificio. Hermano, por eso, qué grande es este misterio, hermano.
Por eso, Job, he hablado de cosas tan maravillosas que yo las hablaba y no las sabía realmente qué era esto. Sigamos avanzando con esto. Su hermano tomó un cuerpo de debilidad, pero después dice que se humilló a sí mismo. Hermano, se humilló. No, mire, no se humilló delante de otros, se humilló con él mismo. Hermano amado, por todo lo que hemos leído de nuestro Señor Jesucristo, caminó sobre las aguas, sacó de la gente, sacaba demonios, hermano, resucitó a algunos que estaban muertos. Él ponía la mano sobre los ojos de los ciegos y sanaban. ¿Cuántas cosas, pero increíbles, hizo Jesús? ¿Usted cree que no podía librarse de la muerte? Si cuando él decía, no es mi tiempo, dice que los que estaban con las piedras así, hermano, ya listos para salía en medio de ellos y no lo miraban. Salía en medio de ellos y no lo miraban, porque él decía, no es mi tiempo todavía, no es la hora de morir todavía. Por eso a Jesús nadie le quitó la vida, él entregó la vida por nosotros, él la dio. Yo tengo el poder, dice el Señor, de poner mi vida y de volverla a tomar. Mire qué capacidad. Él decía, yo tengo el poder de poner mi vida, o sea, de morir y de volverla a tomar. Pero, ¿sabe qué entiendo cuando él dice que se humilló a sí mismo? Pudiendo haberse salvado, no lo hizo por amor. Ese es otro sacrificio. Ese es otro sacrificio, hermano. Cuando a nosotros, mire hermano, cuando nosotros tenemos la posibilidad de defendernos, no lo pensamos dos veces. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de defendernos, no lo pensamos dos veces. ¿Sabe por qué no nos da poder el Señor de esa manera? De hacer descender fuego del cielo y de decir algo, hermano, y que se cumpla. ¿Sabe por qué no nos ha dado el poder el Señor? Porque no lo sabemos manejar. Si no, ya todos nuestros vecinos ya tenían quemadas las casas, hermano. Si no, hermano, mire, le cuento algunas cosas así como así muy íntimas mías que a veces yo me pongo a meditarlas. Por eso el Señor no nos permite. ¿Le ha pasado a usted, sobre todo los que tienen vehículos, le ha pasado a usted que hay veces que se nos meten, hermano, y usted va tranquilito manejando y de repente se le mete un solo y usted tiene que frenar, hermano? Y yo digo, a la que te des vuelta ahorita y te vayas en ese barranco. Y hermano, empezamos a decir cosas que yo le aseguro que si tuviéramos el poder, ojalá que se le ponche la llanta a este infeliz para que deje de andar loqueando. Hermano, si nosotros tuviéramos el poder de hacer algo, lo malutilizamos. Jesús no lo malutilizó, él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Él pudiendo defenderse porque podía hacerlo, no lo hizo. ¿Por qué? Se humilló a sí mismo. Ese es otro sacrificio, hermano. Ese es otro sacrificio, hermano. Bueno, yo creo que sí me doy a entender, hermano. Hay veces que uno tiene que saber qué es lo que se siente dentro cuando usted le quiere decir algo a alguien, pero usted sabe que no conviene decírselo. Ese es su sacrificio. Entonces Jesús, yo puedo hacer que todos estos que me andan persiguiendo, solo doy una palabra y esos quedan destruidos, pero no lo hizo. Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. Y en esa humillación, mire lo que dice Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, oiga esto, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Una manera de ver este versículo es que Jesús sintió temor, hermano, por el momento al que se iba a enfrentar. Él en su humanidad, así como nosotros, mire, él experimentó el temor en su cuerpo.
Entonces en el temor él dijo, yo sé, Padre, que, hermano, en algún versículo del Nuevo Testamento él dice, yo solo doy la orden a mi Padre y él me viene a salvar. Yo creo que cuando Pedro le bajó la oreja a aquel Malco, creo que el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, ¿por qué me estás defendiendo? Si yo solo le digo a mi Padre que me venga a salvar y él manda a sus ángeles para que me venga a salvar, ¿para qué me estás defendiendo tú? Busquemos eso, hermano. Es que, mire, vamos a ver cómo terminamos este mensaje. Pero yo creo que sí, es cuando le baja la oreja a Malco. Vamos a ver. Es que, hermano, hay que entender esto. Jesús, él pudo haberse defendido. Él pudo, hermano, pero él tenía un propósito. Vamos a ver si en otro paralelo a este. Vamos a ver, hermano, permítame, aquí estoy estudiando juntamente con usted. Mateo 26. Vamos a ver, sí, este es. He aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mire ese versículo. ¿Tú crees que yo no le puedo decir a mi papá que me mande auxilio? Y él lo hace. Entonces en su temor, en su humanidad, él sintió temor de enfrentar ese momento que se le avecinaba. Pero él iba delante del Padre a rogar, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Se humilló a sí mismo. Él pudo haberse defendido, pero no lo hizo por amor al plan, por amor a ese maravilloso misterio, hermano, que estaba ahí desarrollándose. Entonces se humilló a sí mismo, hermano. Es que él rogó, él suplicó, pero no se defendió. Por eso la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, no se defendió. Ahora, después dice que llegó a la muerte de cruz. Esto es fuerte, hermano. Esto que le voy a decir y que le voy a leer, vale que ahí está en la Biblia. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Otro sacrificio, y ese es del que más hablamos. Ese es el que más conocemos. Ese es el que más mencionamos, el que más cantamos. Pero todas esas cosas que yo le estaba mencionando son sacrificios que quiso Cristo. Solo que a veces no los miramos como sacrificios, pero son sacrificios, hermano. Es que sacrificio es despegarse de algo, hermano, con tal de ayudar a otros. Es sacrificio. Entonces mire, pero este sacrificio es el que todos conocemos. Pero yo no sé si usted lo había analizado de esta manera. Pueden haber otras cosas, claro que sí, pero cuando Jesús estaba en la cruz, colgado y clavado, ¿sabe qué mensaje era para el mundo? ¿Sabe qué mensaje era para el mundo? Él es un maldito. El que está colgado ahí es un maldito. Ahí lo dice Gálatas 3. Todo el que era colgado en un madero era maldito. Entonces, hermano, ¿sabe cómo puedo entender esto yo? ¿Qué haría yo si más tarde aparece una publicación ahí diciendo que ese pastor que de Benecer de Puerto Cortés es un violador y que todo el mundo me mire ahí en un muro de alguna red social y que yo sé que no es así? Es un sacrificio, porque él no era ningún maldito, solo que él tomó toda nuestra maldición
para clavarla ahí en la cruz. Y él dijo: no me importa que a mí me miren maldito, no me importa que a mí me digan maldito, no me importa que a todo el mundo me diga que yo soy un maldito y que todo el mundo me vea como un maldito, con tal de darle libertad a la humanidad. Hermano amado, dele un aplauso al Señor. ¿Por qué le puse el ejemplo, hermano? ¿Por qué le puse el ejemplo de que si a uno lo ponen y le publican algo falso, inmediatamente veo quién fue eso y empiezo a querer desmentir eso, y si es posible a buscar un abogado para poderlos acusarlos por difamación y que me lo comprueben, y si no me tienen que ir a la cárcel por difamación porque me están difamando, porque están hablando algo que no es cierto, y empezamos hasta a buscar abogados, hermano. Pero Jesús se aguantó eso. Se aguantó eso, hermano. No me importa que me digan maldito, no me importa que me hayan publicado como un maldito. Me voy a quedar callado. Voy a ser un maldito por toda la humanidad. Sacrificio. Sacrificio. Hermano, si a nosotros nos costara algo el defender a una persona, póngale usted que usted va a defender a un delincuente. Hermano, no se enoje conmigo, pero al final eso fue, el Señor murió por delincuentes. Él murió por pecadores. ¿Y qué es pecadores? Delitos y pecados, dice la Biblia, delincuentes. Esa era nuestra realidad. Él no murió por algo bueno, Él murió hermano, por pecadores. Entonces, si a nosotros, hermano, qué cosas estas, si a nosotros nos pidieran defender a un delincuente y que por encima de eso nuestra reputación se va a caer, ¿qué haríamos? Eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo lo que quiero mostrarle es sacrificio. Perdón por lo que voy a decir. El sacrificio de Cristo no fueron tanto los clavos y las heridas, hermano. El sacrificio de Cristo no fueron tanto los clavos y las heridas. Yo creo que eso era lo de menos para Él. Eso era lo de menos para Él. Yo creo que los clavos y las heridas, eso era lo de menos para Cristo. Pero todo esto que le estoy mencionando, su reputación, hermano, el tener que cargar con todas esas culpas y que por esas culpas, hermano, Él tuviera que bajar hasta las partes más bajas, ya vamos a ver eso. Hermano, ese es el sacrificio, dejar su trono para eso, ese es un sacrificio. El dejar de ser hijo. ¿Por qué cuando Él estaba en la cruz ya no dijo Padre mío, Padre mío? ¿Por qué Jesús cuando en su último momento Él no dijo Padre mío, Padre mío, sino que Él dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Él dejó de ser hijo para que nosotros fuésemos hijos. Él dejó su lugar de hijo para que todos nosotros fuésemos adoptados como hijos. Él dejó su lugar. Entonces, mire, hermano, por eso vuelvo al inicio. Hemos hablado de cosas tan maravillosas que no sabíamos. Hemos hablado de cosas tan gloriosas, hermano, que no sabíamos realmente. Pero hay que conocer esto, que el Señor nos ayude, hermano, a recibir esta revelación del sacrificio de Cristo. Entonces Él fue colgado en un madero, pero después fue puesto en un sepulcro, otro sacrificio, porque lo pusieron en un lugar de pudrición. Hermano, todo esto tendríamos que ampliarlo y que explicarlo, porque Él fue a vivir entre los muertos para que nosotros saliéramos de esas regiones de muerte. Él fue a vivir entre los muertos para que nosotros también nos levantáramos de entre los muertos. Qué cosas estas, hermano. ¿Por qué la Biblia dice que Él nos sacó de regiones de muerte y nos llevó a la luz? Por su sacrificio.
Él ocupó un lugar de muerte. Dice ahí, hermano, en Mateo 27:59, dice que José tomó el cuerpo, un hombre llamado José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Ahí está, en un sepulcro. Ese es otro sacrificio, hermano. Y usted me dirá, pero ya iba muerto, hermano. Sí, pero es que hay que entender, hermano, que todo el camino que Jesús hizo tiene una implicación para nosotros. Por eso es que dice la Biblia que aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Él de ahí nos resucitó, pero Él tuvo que ir a ocupar ese lugar de nosotros. Él tuvo que ir a ocupar ese lugar de muertos. Él lo tuvo que ir a ocupar. O sea, hermano, Jesús no hizo nada sin que Él experimentara todas las cosas en las cuales nosotros estábamos. Por eso Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces dice ahí que lo tomaron y lo pusieron en un sepulcro. Mire lo que más dice ahí en ese versículo, en el verso 60. Dice que había labrado en la peña, luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Lo dejaron en un sepulcro, le pusieron una piedra. Es un lugar de corrupción. Otra vez, otro ejemplo. Es como que a nosotros nos manden a vivir en una alcantarilla de aguas negras, hermano. Aquí vas a vivir ahora. Un lugar de corrupción. Un lugar donde solo hay malos olores. Un lugar donde solo hay gusanos. Un lugar donde hay, hermano, usted ya se puede imaginar que hay en un sepulcro si se abren. Bueno, a ese lugar hicieron llevar el cuerpo de Jesús. Por eso cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, mire lo que decía Marta. Juan 11:38, Jesús conmovido, dice Jesús conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro, era una cueva y tenía puesta una piedra. Mire las características, lo mismo que tenía en la tumba de Jesús, tenía una piedra contra la entrada. Jesús dijo, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya porque tiene 4 días. Hay corrupción, hay mal olor. Otro sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que lo llevaron a un lugar de corrupción, aunque su cuerpo no vio corrupción, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2, aunque su cuerpo no vio corrupción, pero estuvo viviendo en un lugar de corrupción. Aunque su cuerpo no vio corrupción, pero estuvo en un lugar de corrupción. Otro sacrificio. Oh, hermano, pero de allí, tal vez pone en Filipenses 2, otra vez el que leímos, 2:6, es que quiero mostrarle, hermano, que hay cosas que se quedan ahí como que, mire, hay cosas que se quedan ahí como que no están cubiertos todo. Por ejemplo, cuando leímos el misterio de la piedad, grande es este misterio de la piedad, en ningún momento menciona cruz. Tal vez ponemos 1 Timoteo 3:16 primero. Perdón que le estoy haciendo ahí, pero mire, en ningún momento menciona cruz, pero es el mismo, hermano, es el mismo misterio. Yo quiero hablarle de esto, mire, o mostrarle esto. Grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, ya vimos que se despojó, fue manifestado en carne. Vindificado en espíritu es que Él fue perfeccionado en el espíritu. Contemplado por ángeles cuando nació, recuerde que había un concierto de ángeles ahí. Proclamado entre las naciones el evangelio. Creído en el mundo, hermano, eso es el evangelio. Pero ahí dice recibido arriba, eso es en gloria. Pero en ningún momento se menciona cruz, en ningún momento se menciona sepultura, en ningún momento se menciona eso. Pero que no se mencione no quiere decir que no esté dentro de lo que Jesús hizo. Por eso hay que leer los otros versículos y ya en Filipenses 2:5 ya nos dan un poquito más de datos de ese misterio. Ya nos dan un poquito más de datos y dice que Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Ya vimos haciéndose hombre. Ya vimos después, siguiente. Se despojó de hombre, sí, se humilló. Ya vimos, hay muerte de cruz. Pero le pregunto,
ahí no sale la tumba. O sea que ahí Pablo publica hasta la cruz, pero ese fue todo el sacrificio de Cristo. No, ahí falta la tumba. Hay que ver que después de la cruz lo bajaron a la tumba. Entonces hay que ver, por eso hermano, por eso hay que ver el contexto bíblico. Y por eso también es importante saber que la suma de la palabra es verdad. Por eso una doctrina, hermano, no la podemos establecer solo con un versículo de la Biblia. Eso no es doctrina. Tiene que estar amparada en toda la palabra. Por lo menos en el Pentateuco, en los Salmos, hermano, en los profetas. Y entonces ahí sí es doctrina. Entonces, ya hablamos de que fue puesto a la tumba. ¿Qué falta ahí? Vaya, la pregunta. Es que tenemos que tener en cuenta dos parámetros. Cuando Él vino a la tierra y cuando Él ascendió a lo más alto. Vamos a ver, por aquí vamos a explicar un poquito bien esto. Cuando Él se despojó de su deidad, vino a la tierra, hizo su ministerio, su sacrificio, hermano, va a la cruz, a la tumba, pero dice la Biblia que Él ascendió a lo más alto. Pero hay que ver qué fue lo que pasó. Hay que ver que todo lo que, por lo menos en la Biblia, hay que revisar qué es lo que pasó todo, hermano, desde que Él se despojó de su deidad hasta que Él fue a lo más alto. Hay que ver qué pasó. Entonces, después de la tumba, después de que lo ponen en la tumba, hay un evento que todavía fue más cardíaco, que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Eso está en el libro creo que está en Efesios 4. Aquí está, gracias. Por tanto, dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Este fue otro sacrificio de Jesús. Hermano, tiempo me faltaría para que habláramos de esto, porque aquí en este evento, si usted le queda alguna duda de esto, por favor escríbame, busque la manera de que de alguna manera le dé todas las citas bíblicas que existen, hermano. Ahorita no puedo dárselas todas, pero mire, en este acto nuestro Señor fue quemado. Él fue un holocausto. ¿Por qué Job, a saber cuántos miles de años atrás, profetizó y dijo: yo sé que mi Redentor vive? Y mire lo que dice ese hombre: y aún del polvo Él se levantará. ¿Qué es polvo? Es cenizas. Entonces Job profetiza y dice: yo sé que mi Redentor vive, hablando del Mesías, hablando del Cristo, hermano. Y dice, en otras palabras, ese hombre dice: yo sé que Él va a ser quemado, pero que aún de las cenizas Él va a resurgir y se va a levantar. Aleluya. Hermano, es que el sacrificio, cuando usted estudia, por ejemplo, el sacrificio de los animalitos que hacían, cuando usted lo estudia, el animalito tenía que ser quemado totalmente. Cuando usted estudia el holocausto que hacía Moisés y todos ahí los tiempos de la ley, ese animalito tenía que ser quemado totalmente. Ahí terminaba el sacrificio del animalito, cuando lo llevaban al altar de bronce y ahí, hermano, lo ponían sobre el fuego y allí se quemaba. Eso fue hacer nuestro Señor Jesucristo a las partes más bajas. Y para mí, esto anótemelo a mí, ese fue el trago que el Señor Jesucristo quería no tomárselo. En realidad, por eso insisto, no le tuvo temor al azote, ni a los clavos, ni a la cruz. No. Pero sí, hermano, Él sabía que la prueba que se le esperaba
allá abajo era una prueba muy, pero muy tremenda. Por eso él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, por favor, dame otra prueba, pero no esa, Señor. Pero al final, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese sí fue un trago, hermano. Y ¿sabe cómo lo puedo decir yo? Porque él cuando está en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, como quien dice: Señor, por favor, no me quiero quedar ahí en cenizas, quiero resurgir de allí. Entonces, hermano, lo más tremendo de esto es que esa era nuestra realidad. Usted y yo, nuestro destino era ir allá abajo a ser quemado. Pero el Señor Jesucristo se sacrificó y dijo: yo voy a ir a ser quemado para que ellos no vayan allí. Yo voy a ir a ser quemado para que ellos no vayan a ese lugar. Dios ocupó nuestro lugar en todo, hermano. Dios ocupó nuestro lugar en todo. Le digo algo más aquí. Cuando el Señor dijo en la cruz: consumado es, hay que entender esto porque no fue un pago total ese, hermano, sino que en mi mente chiquitita yo lo entiendo de la misma forma. Es que mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, Él llevó todas nuestras maldiciones. Allí Él pagó todas las maldiciones que nosotros podemos tener a este nivel tierra. Pero cuando fue abajo a pagar el precio, ¿sabe qué fue a pagar? Nuestra vida eterna. Él fue a sellar allá que nosotros, aunque nos vayamos de este mundo, nosotros tenemos garantía que tenemos vida eterna. Entonces, mire, Él a nivel tierra, cuando Él dijo consumado es, Él pagó todas las maldiciones que nos puedan estar, hermano, afectando aquí en la tierra, que nos puedan estar, hermano, ahí persiguiendo. Mire, hablemos y le digamos: Cristo Jesús ya pagó todas esas maldiciones. Ahora yo soy libre en Cristo. Ahora yo tengo libertad porque Él pagó todas las maldiciones. Ok, y si nos toca irnos de aquí, hermano, tenemos la garantía que así como Cristo fue levantado entre los muertos, también nosotros seremos levantados en aquel gran día, porque el Señor Jesucristo fue a pagar a las partes más bajas nuestra vida eterna. Usted ya tiene el boleto a la vida eterna. Nosotros, hermano, ya no vamos a ver la muerte segunda, porque Cristo Jesús ya la vio. Por eso grande es este misterio, hermano. Y después, hermanos de alabanza pueden subir. Y después, ese es el que va a leer ahorita. Dice que Él descendió también al mismo, es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. Hermano, mire, hermano, si nosotros llegáramos a entender esto, no le estoy diciendo si nosotros llegáramos a saber esto. Si el Señor, hermano, hace la obra de revelar estas verdades en nosotros, no vamos a ser iguales, nunca, hermano, nunca vamos a ser iguales. ¿Sabe qué? Hasta nuestra manera de adorar cambia, porque ya, hermano, conocemos esto. Mire, nuestra manera de servirle al Señor ya es otra, hermano. Nuestra manera de alabar al Señor es otra. Nuestra manera de buscar al Señor es otra, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? No cualquier cosita nos va a disgustar, hombre. Necesitamos conocer esto. Tal vez ponen el resumen. Necesitamos conocer esto. Le ruego que se ponga de pie. Aquí vamos a dejarla. Todavía tenía unos minutitos. Fíjese que hoy que como que el tiempo se me está multiplicando. Gloria a Dios. Pero mire, hermano, que el Señor nos ayude a entender esto. Yo le ruego al Señor que cada día me revele más de su sacrificio, hermano.
que cada día el Señor me revele más de su sacrificio, porque todavía no sé. Tal vez usted diga, este hermano ya sabe un poquito más. No, hermano, no, hermano. En su misericordia el Señor nos ha permitido ver algunas cosas, pero Dios santo, cuánto que recibir acerca de ese ciclo, porque yo así lo veo, hermano. Es como un ciclo, mire. Él salió de lo alto y regresó, pero a un lugar más alto. Es como, hermano, es un ciclo. Entonces, mire, esto es el evangelio. Yo creo que tenemos que volver a esto. Esto es el evangelio, hermano. Mire, el evangelio últimamente, o desde ya días, ya hace años, se ha confundido que no fumar, no beber, no mujerear, no esto, y hermano, hemos confundido. Eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Evangelio es esto: que estando en lo más alto, Él se despojó, se hizo siervo, se hizo hombre, se humilló, fue a la cruz, fue al sepulcro, fue a las partes más bajas de la tierra, pero que de allí el Señor lo levantó y lo puso en lo más alto. Ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y ahora Él nos dio la libertad, Él nos dio la vida, Él nos ha dado la libertad para que le alabemos. Ese es el bendito evangelio que necesitamos predicar. Ese es el bendito evangelio que necesitamos hablar, hermano. Eso es. Este es el evangelio que necesitamos presentar. Y que todo aquel que lo reciba, ahí está su vida en el Señor. Ahí está su vida en el Señor. Entonces, mire, hermano, del punto número 1 al punto número 7, Cristo Jesús ya pagó todo. Ahora esperamos un gran día. Esperamos un gran día, iglesia, que Él nos lleve a vivir donde Él está hoy. Eso todavía no ha pasado. El punto número 7 para nosotros, para Él sí, Él ya está ya sentado a la diestra del Padre. Pero veámoslo de esa manera, que Cristo, que mire, que cuando Él tomó la forma de hombre, Él entonces Él los tomó a nosotros. Esto es tremendo, hermano. Cuando Él tomó la forma de hombre, Él nos tomó a nosotros. Él nos tomó a nosotros. Entonces, cuando Él fue a la cruz, allí íbamos nosotros. Cuando Él fue a la tumba, allí íbamos nosotros. Y cuando fue a las partes más bajas de la tierra, allí íbamos nosotros. Y que cuando Él resucitó, ahí íbamos nosotros. Y entonces nos dejó haciendo una labor aquí en la tierra, la iglesia. Él nos dijo: aquí los dejo para que hagan una labor en la tierra, pero vengo por ustedes. Yo voy a ascender al Padre, ustedes se quedan aquí. Yo voy a estar con ustedes por medio del Espíritu Santo. Yo voy a estar aquí con la iglesia, pero pronto vengo por ustedes para llevármelos a donde yo vivo. Por eso yo me voy a preparar moradas, para que donde yo esté, ustedes también estén. Cristo viene pronto a llevarnos a vivir con Él a una eternidad, a lo más alto. Cantemos ese himno. Aleluya. Ese himno es bonito. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios,
forma de Dios. Se despojó de sí mismo. Se despojó de sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo. Aleluya. Hasta su vida entregar Y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó Y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. aleluya. Y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cierren sus ojitos. Vamos a entregar este tiempo al Señor ya. Pero no quisiera irme de este lugar sin antes saber si aquí hay alguien que quisiera aceptar a Cristo esta mañana. Es una responsabilidad que tenemos. Si hay alguien que si quisiera reconciliar con el Señor también e irse bien esta mañana de este lugar, la invitación yo se la hago. Si quiere venir aquí enfrente. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos al Señor, pero si hubiera alguien y quiere aceptar a Cristo, venga. Si alguien que quisiera reconciliarse, también. Es una invitación que debemos de acostumbrarlo a siempre hacerla. Qué importante es que esa revelación venga a nosotros. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, Padre. Queremos esa revelación. Ahí dígale al Señor, usted personalmente. Mire, amado hermano, amada iglesia, esto debe ser una urgencia para nosotros. Conocer ese misterio, entenderlo, saborearlo. Nos cambia la vida, nos cambia la vida. El saborear el sacrificio de Cristo nos cambia la vida. Es algo que lo necesitamos, conocer el sacrificio de Cristo. Yo sé que usted en su corazón quiere conocer más de ese sacrificio. Yo oro al Señor esta mañana a favor de usted, para que el Señor le conceda esa petición en su corazón, de conocer más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se le revele a su vida. Oh, en el nombre de Jesús, que no sea yo explicándoselo, que no sea nadie más explicándoselo, que no sea un ministro, un pastor explicándoselo, que sea el Espíritu Santo hablándole a su espíritu acerca de lo que el Señor padeció, acerca de todo lo que el Señor hizo a nuestro favor. Bendito sacrificio, incomparable sacrificio, misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, pero que ahora se ha manifestado, pero que necesitamos que se revele a nosotros personalmente. En el nombre de Jesús, que toda la iglesia, Señor, podamos ser instruidos en esa área por el Espíritu Santo, que conozcamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa vaya con nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y
delante